Muy buenas noches para mis estudiantes de grado 11, Institución Educativa León 13, Soacha. Aún los recuerdo, no los olvido. Ustedes sí. Un saludo también para mis colegas del área, para las directivas del colegio, mis compañeros Tania Góngora, Germán García, Sonia Cárdenas, Nubia Rodríguez. Sin ellos sería difícil lograr cualquier tipo de material educativo. Bueno, hoy vamos a ver el resumen de la asesoría, ¿sí? De la guía número 8, Ciencias Naturales. Entonces vamos a observar aquí la guía y también vamos a desglosar un poco esta cascada de ideas que les he preparado. Entonces comenzamos. Bien, pues el título de la guía, básicamente de la guía número 9, vamos a ver si aquí tenemos cómo observarla, mis pequeños. Sí, la ciudad como ecosistema. Entonces aquí tenemos unas palabras claves. La ciudad como ecosistema. Entonces, palabras claves. Tenemos ecosistema artificial, contaminación, tecnologías limpias y sedentarismo, dentro de otras. ¿Listo? Entonces vamos a analizar esos conceptos y luego vamos a referirnos a las actividades que se tienen que ejecutar, pues para finiquitar el trabajo de esa guía número 8. ¿Listo? Bien, entonces comenzamos. Ecosistema artificial. Entonces, la idea es entender qué es un ecosistema artificial. Aquí les preparé una cascadita de ideas. Entonces, aquí tenemos que ecosistemas artificiales se referencia a todos estos ambientes controlados, intervenidos por el humano, ambientes que no son naturales, ambientes que tienen como características una muy baja diversidad, eh, dependientes del humano, ¿sí? Para su funcionamiento, para su sostenimiento, para su progreso. Sus cadenas y redes tróficas son simples. ¿Sí recuerdan lo que eran eso? No, profesor. Hola, preguntín. Hola, profesor. ¿Qué hace? Profesor, ¿qué son cadenas y redes tróficas? Recuérdeme. Bueno, claro, para eso estamos. Cadenas y redes tróficas hacen referencia a todas esas relaciones alimenticias energéticas que se presentan en los ecosistemas. De manera natural, los productores, que en este caso, ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres son los vegetales, dan la energía, ¿sí? Transformando las sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas. La luz, el agua, gas carbónico, sales minerales del suelo, las transforman en carbohidratos, grasas, proteínas, ¿sí? La famosa glucosa, y entonces, esos productores alimentan a consumidores de primer orden, herbívoros, de segundo orden, generalmente omnívoros, de tercer orden, carnívoros, y todos ellos, en todos los niveles, también son susceptibles de la acción de los descomponedores. Entonces, en un ecosistema artificial, esas redes, esas cadenas tróficas son mucho más simples, más sencillas. Y como son dependientes del humano, no son naturales. No hay diversidad. ¿Qué es diversidad, profesor? Muy buena pregunta. ¿Qué es diversidad? Pues como su nombre lo indica, la diversidad hace referencia a toda esa gran variedad, a esa cantidad, ¿sí? Esa explosión de especies en nuestro planeta, que está favorecido por sus condiciones geográficas, ¿sí? Tres cordilleras, por su posición astronómica, es decir, en la zona ecuatorial, y demás características, la dinámica de la biosfera. Somos un país muy biodiverso. En un ecosistema artificial, esa diversidad está menguada, esa diversidad está limitada. ¿Listo? Otra característica de esos ecosistemas artificiales, se dan en ambientes urbanos, ahí está la relación. Generalmente se dan en ambientes urbanos, en la mayoría de los casos. ¿Listo? Eh, Tipos de esos ecosistemas. Bueno, tenemos ecosistemas terrestres y acuáticos, urbanos, como ya les había manifestado, y algunos agrícolas. ¿Sí? Ejemplos de ellos, los invernaderos, los acuarios, los viveros, los jardines. ¿Listo? Los ecosistemas naturales, entonces, son netamente artificiales, creaciones humanas, controladas y dependientes por el humano. Bueno, otra palabra clave,
tenemos acá la contaminación. Entonces, básicamente, esto es algo que ustedes ya han trabajado a lo largo de todo el tiempo, ¿sí? En el trabajo que se ha desarrollado con ciencias naturales. Entonces, ¿qué decimos de la contaminación? Obviamente es una alteración de las condiciones ambientales. ¿Y cuáles son las condiciones ambientales, profesor? Me quitó la palabra, la respuesta. Bien, muy bien, preguntín. Esas condiciones ambientales, como su nombre lo indica, hace referencia a todo lo que, siendo entendido como factor abiótico, está en relación directa con los seres vivos y afecta su desarrollo, sus ciclos biológicos. Por ejemplo, temperatura, agua, CO2, oxígeno, oxígeno en el aire, oxígeno en el agua. Entonces, todo ese tipo de elementos, ¿sí? Esas condiciones ambientales, cuando se ven alteradas, estamos hablando de contaminación. Pero ¿de qué manera se alteran? Se alteran ya sea por el exceso o por la ausencia de agentes físicos o químicos. Por ejemplo, si yo arrojo a los cuerpos acuáticos, a las quebradas, a los ríos, demasiados desechos orgánicos, ¿sí? De las casas, de las industrias, de los comercios, de los mataderos, de los sitios donde hacen todo tipo de procedimientos con material animal, material vegetal, ¿sí? Esto va a eutroficar esos cuerpos acuáticos, va a llenar de materia orgánica y van a ser contaminantes. Habría un exceso. Lo mismo cuando arrojamos, por ejemplo, esos gases contaminantes producto de la combustión, ¿sí? De combustibles fósiles, gasolina, petróleos, querosene, ¿sí? ACPM. Todos estos gases, CO2 y otros, que tienen inclusive azufre y otros metales que son muy contaminantes, plomo y demás metales pesados, todos estos gases, todos estos materiales, estas sustancias van a ir a parar a la atmósfera, van a saturar nuestra atmósfera, haciendo, generando un ambiente contaminado. Entonces el exceso de sustancias o la ausencia, como lo decíamos. Por ejemplo, si en un cuerpo de agua escasea el oxígeno, hay ausencia de ese factor, de ese agente químico llamado oxígeno, entonces, al no haber oxígeno en un cuerpo de agua, en un río, en una laguna, los organismos que dependen de él para su metabolismo, para su funcionamiento, pues van a perecer, van a verse afectados de manera letal. Entonces, entendemos la contaminación con un par de ejemplitos, ya sea por exceso o por ausencia de esos agentes. ¿Listo? Bueno, obviamente la guía nos va a direccionar y nos va a generar más posibilidades, más conocimiento al respecto. Entonces, esa contaminación, esa alteración de las condiciones ambientales por exceso o por ausencia, a la larga como consecuencia va a generar un perjuicio, va a generar la muerte de los organismos. Y esto a mediano y largo plazo va a generar, va a originar un deterioro, una destrucción de los ecosistemas. ¿Listo? Entonces la contaminación, que obviamente es causada por el humano, por su acción sobre los ecosistemas, por su progreso, entre comillas. Es letal para los ecosistemas acuáticos, terrestres, a mediano y largo plazo. ¿Listo? Bueno, tenemos otra temática referida a esto de la ciudad como ecosistema, las tecnologías limpias. Muchachos, cada vez que ustedes se enfrentan a un concepto para resolver una pregunta, para resolver una duda, para hacer una exposición, para hablar de ello, pues el mismo significado de la pregunta me tiene que dar a entender algo, me tiene que dejar un tipo de conocimiento. Tecnologías limpias. Entonces, un nombre muy bonito, oh, tecnología limpia, algo legal, algo que no va a hacer daño, algo que va a ser inmaculado. Entonces, cuando se habla de tecnologías limpias, ojo mis estudiantes, no lo olviden, estamos hablando de procesos, de productos, de servicios, ¿sí? Generados por el humano que reducen el impacto negativo en los ecosistemas. ¿Listo? Entonces, cualquier negocio que yo haga,
cualquier trabajo, cualquier alteración, cualquier sinónimo de progreso en la sociedad urbana o rural, siempre y cuando su impacto no sea tan negativo, ¿sí? Podremos estar hablando de tecnologías limpias. Características de esas tecnologías limpias: una eficiencia energética y, lo más importante, el uso sostenible de los recursos. Esa eficiencia energética se da cuando obtengo mayores trabajos, mayores, digamos, los resultados para cualquier tipo de actividad en una sociedad, invirtiendo poca energía, perdón, invirtiendo pocos recursos y obteniendo grandes dividendos desde el punto de vista energético. Entonces, cuando hablamos de esa eficiencia energética, estamos pensando en energías limpias, tales como la energía solar, como su nombre lo indica, el sol, fuente de energía. El sol produce tres tipos de energía básicamente, ¿no? Para que nosotros lo entendamos: energía calórica, energía radiante y energía lumínica, ¿sí? Luz, calor y radiación. También tenemos como energías limpias esa energía eólica, que significa la energía que puede obtener de los movimientos de las masas de aire, del viento, energía eólica. Tenemos una energía que pues en algunas partes puede abundar y en otras partes quizá no es muy conocida, la famosa energía geotérmica. Geos, tierra, termos, temperatura. La energía geotérmica se puede entender cuando observamos en un país llamado en Islandia, cómo aprovechan el calor natural de nuestro planeta, el calor de las capas inferiores, que puede calentar el agua, ¿sí? Generar agua caliente, agua a casi 100 grados centígrados. Allá muchas personas han logrado aprovechar estas fuentes termales, estas fuentes de energía geotérmica, esta agua caliente, para, pues obviamente, cocinar, generar calor, ¿listo? Inclusive asumiría que podemos transformar esa energía calórica en otro tipo de energías. Listo, la energía geotérmica, aprovechando el calor natural de nuestro planeta, de las capas interiores. Energía hidráulica, la energía que podemos obtener con los cuerpos de agua. Algo similar a lo que hacen en Colombia con las caídas de agua. Pero entonces tendríamos que tener mucho cuidado, porque cuando intervenimos un río para generar un represamiento de agua y lograr una gran fuerza con la caída de ella, energía hidráulica, estamos alterando los ecosistemas. Y también se tienen en cuenta los llamados combustibles limpios, como el famoso bioetanol y otros combustibles derivados vegetales generalmente, que emiten muy poco gas carbónico y otros gases contaminantes a la atmósfera cuando generan combustión. También tendríamos que hablar de los vehículos eléctricos y de todo este tipo de tecnología eléctrica. ¿Listo? Bueno, para continuar, tendríamos que hablar de el sedentarismo. Sí, una forma de vida, un estilo de vivir muy acorde a estos tiempos, donde las personas se establecen en un solo lugar, donde las personas están en un sitio cómodo, en su zona de confort. Entonces yo me quedo acá, qué pereza, yo pido, yo ya no salgo ni por el pan, que me lo traigan, ¿cierto? Entonces, al estar en esa zona de confort, al establecerse en un solo lugar, tendremos unas consecuencias, podríamos tener patologías, solamente pensando en las consecuencias en la salud humana. Profesor, ¿qué son patologías? Muy buena pregunta, preguntín. ¿Qué son patologías? Bueno, muy bien. Podemos asociar el concepto patología con las enfermedades, con ese mal funcionamiento de los sistemas que van a generar una descompensación, fallo multisistémico, ¿sí? Una enfermedad, funcionamiento anómalo de nuestros sistemas, de nuestro metabolismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las consecuencias del sedentarismo, de no ser activos, de no ser dinámicos, de quedarnos en un solo sitio, pueden ser afectaciones al sistema circulatorio, es decir, problemas cardiovasculares, aumento de la tensión arterial, aumento de la presión arterial, ¿listo? Y si eso lo sumamos, el sedentarismo con malos hábitos de vida, fumar, consumir licor,
¿cierto? No dormir bien y otro montón de cosas, no tener unas buenas dietas, hábitos alimenticios adecuados, porque para cada persona sus alimentos, si yo tengo un biotipo, una contextura bien gruesa, no puedo consumir el mismo tipo de alimento de una persona que tiene una contextura más delgada, que necesita consumir más proteína, que quizás necesita mucho carbohidrato, o una persona con una contextura más gruesa. Entonces, todas esas diferencias son claves. ¿Listo? Tendríamos afectaciones a nuestro sistema muscular, a nuestro sistema locomotor en general, huesos, tendones, ligamentos, músculos, se van a ver afectados. Podemos tener incluso atrofias, es decir, el músculo al no usarlo va a tener la tendencia a perder su volumen, a perder su tono y obviamente su funcionalidad. Esto puede ser grave. Es importante mantenernos activos. Sistema endocrino, el sistema de nuestras hormonas. ¿Listo? Por ejemplo, el sedentarismo nos puede afectar. Solamente pensemos en la diabetes, imagínense. Al no tener un gasto energético, al no consumir la glucosa como combustible para nuestras células debido a nuestro sedentarismo, a nuestra falta de actividad física, entonces la acumulación de ese azúcar combinado con otros factores, malos hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, predisposiciones genéticas, nos pueden generar una diabetes. Entonces, ojo, el sedentarismo nos puede fregar. Y niños, el sedentarismo no es solamente para las personas mayores. El sedentarismo puede afectar desde que se es muy joven, aunque las consecuencias se vean a mediano y largo plazo. Entonces, pilas con eso, mis niños. Profesor, ¿y cómo hacemos para evitar eso del sedentarismo? A mí ya me dio miedo. Pues esto no es cuestión de miedo ni de temblores, preguntín. La juventud tiene que entender que a pesar de que las tecnologías nos generan estar en unos ambientes más controlados, en unos ambientes aparentemente más aislados, menos sociales, ¿sí? Esto puede ser una desventaja. Necesitamos actividad física. El humano evolucionó y desarrolló muchas de sus habilidades, no solamente mentales, ¿sí? El neocórtex y otras cuestiones a partir de la socialización, a partir de la interacción directa con la naturaleza. Pero como ahora todo lo queremos es virtual, entonces esa falta de interacción, esa falta de actividad física, esa falta, sí, de acción nos va a generar esa problemática. Entonces, don Preguntín y los demás que tienen esa duda, para el sedentarismo lo básico es actividad física, actitud y actividad física. También la parte mental es importante. Si no estamos sanos mentalmente, pues vamos a tener problemas. Bueno, muchachos, continuando aquí, entonces, unos pequeños, unas pequeñas muestricas. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas artificiales, ¿cierto? Por ejemplo, esos edificios que están haciendo, esos edificios que hacen con esos jardines en los techos, esas casas con esos jardines en los techos, aquí no los he encontrado, pero obviamente tenemos eso. Entonces, vemos, por ejemplo, sí, ambientes urbanos como el que vemos acá, muy urbanos, pero que tienen hábitats, ¿sí? Tratan de mantener unos hábitats pequeños, controlados. Estas plantitas dentro de esta estructura hecha por el humano, si no tienen quien les eche agüita, si no tienen quien les cuide la cantidad de luz, si no tienen quien les cuide de pronto la parte de la contaminación que le genera el humano, pues estos van a morir, van a perecer, no van a subsistir. Aquí hay poca diversidad, la que el humano quiera sembrar, la que pueda permitirse. ¿Listo? Tenemos entonces ejemplos así de ecosistemas artificiales, sí, controlados. Algunos quieren hacer glamping parecido, entonces llevar la casa, la comodidad de su casa, allá en la mitad del monte. Entonces tenemos otros ecosistemas artificiales, miren, los acuarios, ¿cierto? Controlados, ya sea con fines ornamentales o piscicultura, es decir, voy a cultivar peces, pues para la venta, para comer, para cualquier cosa. Entonces ya habíamos manifestado esos ecosistemas artificiales, sí, jardines, invernaderos, los llamados viveros, ¿cierto? Donde las personas crían vegetales para vender, para poblar jardines de casas, para poblar fincas, frutales, etcétera. Los viveros. Tenemos otro ejemplo, miren, un ambiente controlado, lo que llaman algunos terrarios o acuarios. ¿Listo?
ejemplos de ecosistemas artificiales. Bueno, la contaminación, ¿qué más imágenes tristes como esta? Ver el progreso del humano, cómo destruye nuestra atmósfera, nuestra fuente vital de oxígeno. Vemos cómo nuestros propios desechos, miren esta belleza, toneladas y toneladas de basura. Y eso, echémoslas en un hueco, desde que yo no la vea, no tengo problema. Tenemos que aprender a hacer de esto algo más sostenible. Tenemos que dejar tanto consumismo. Cada vez que comemos algo, paquetes y paquetes y paquetes, envolturas, basura, cajas, basura y más basura. Entonces las imágenes son muy obvias. Aquí tenemos cómo se transforma una biosfera sostenible en algo ya desértico, destruido. Pero básicamente es el humano. Las tecnologías radioactivas, los reactores nucleares supremamente contaminantes. Entonces, generalmente la contaminación acá es causada por el exceso de agentes en los ambientes. Mire esta hermosura, ¿ah? ¿Qué tal? Mire, en el cuerpo acuático toda esta mano de desechos humanos. Ojo, la contaminación es causada por humanos. Miren, hidrocarburos derivados del petróleo en el agua. Vea esta hermosura, el progreso. ¡Qué belleza! Muy triste. Montañas de basura y los animales contaminándose. Ah, no, pero como yo no como de eso, tranquilo, no se preocupe, que los animales que usted sí consume, tienen que ver y se relacionan directamente en los ecosistemas con los que están contaminados. No vaya a pensar que no. Entonces la contaminación, muy triste ese panorama. Aquí ya miramos algo un poco más alentador, las tecnologías limpias, energía eólica, ¿cierto? Energía solar, ¿sí? Energía solar, básicamente las imágenes que vemos acá. Entonces también ya habíamos hablado de la energía geotérmica. Vamos a ver si logramos ver una imagen. Perdonarán ahí, pero con esto prestado. Energía geotérmica. Entonces, la energía geotérmica, la que aprovechamos, por ejemplo, ven acá, en un sitio que se ve aparentemente de bajas temperaturas, como en Iceland, en Islandia, se liberan, ¿sí? Columnas de vapor, generalmente de agua, puede venir con minerales, grandes temperaturas, quizá por encima llegando a los 100 grados centígrados, y esa energía se aprovecha pues para la cocción de alimentos, para mantener temperatura controlada en los hogares, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? Energía geotérmica. Energías y tecnologías limpias, sostenibles. Bueno, y el sedentarismo. Lamentablemente las imágenes más asociadas al sedentarismo tienen que ver con el exceso de peso, pero no solamente las personas que son obesas pueden tener problemas de salud, también las personas que son muy delgadas. El ser muy delgado no es sinónimo de salud, tenemos que tener un término medio. Bueno, mis niños, ya para terminar, porque esto se nos alarga mucho, tenemos entonces que nuestra tareita, la que ha dejado, la que ha quedado en la guía, entonces básicamente lo que ustedes tienen que hacer es trabajar esos términos, esos conceptos, palabras claves, que son los que ya hemos desglosado aquí en nuestra asesoría. Aquí tienen que usar su imaginación, por lo tanto no hay que darles muchas pistas, simplemente hacer un ensayo, ya ustedes saben cómo hacer un ensayo, cómo hacer ese tipo de reacción. Sí, me imagino que no pase de un par de hojitas y tienen que opinar, tienen que elaborar sus argumentos basados en argumentos de personas, pues que son autoridades en los temas, en este caso, temas ambientales. Entonces, ¿cómo será nuestra ciudad dentro de 50 años? Ahí tiene. Y una propuesta, ¿sí? Una campaña, incluyendo los aspectos de la guía, los aspectos que promovemos, las tecnologías limpias, el no al sedentarismo, el no a la contaminación, disminuirlo. ¿Listo? Entonces tienen que mostrar en sus casas a través de videos, de fotografías, de material audiovisual o simplemente visual, cómo ustedes utilizan las 3 R's, reciclar, reutilizar, reducir. Es decir, muéstrenos cómo ustedes están impactando positivamente, ¿sí?, en los ecosistemas, organizando sus residuos sólidos, consumiendo menos, tratando de reciclar más, de reutilizar más. ¿Listo? Y de reducir el consumo. Bien, mis niños, espero que les haya servido. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias.